Cuando don Gabriel Ricci, director del Departamento de Dogmática, me propuso hablar del libro de Marie-Joseph Leguilou, El que viene de otra parte, el inocente, me sentí sorprendido y desbordado. Había leído alguna parte del mismo en el verano del 2005 y me había dejado una honda impresión y un deseo de volver a él más adelante. Desgraciadamente no lo había hecho. El eco de la impresión era el hilo que me mantenía unido al libro en ese momento. No poder decir no a don Gabriel y este eco fue suficiente para aceptar. En Navidad volví a leer el libro. Desde la introducción comenzaron a reavivarse en mí los rescoldos de aquella impresión que con el tiempo había quedado olvidado. La lectura resultó estimulante desde el principio, no fácil ni placentera, pero con la sensación de que lo que se dice en el libro te afecta, te toca por dentro, te ensancha el corazón y te agranda el horizonte y la profundidad de la mirada. El autor se pone y te pone ante el rostro del inocente, ante el que se decide la vida y la muerte. El inocente dice palabras de miel, pero pide la vida, que te desapropies, que no te mires, que no seas nada para serlo todo en él. Y al llevarte así a la perdición, te salva porque es la cirugía de la misericordia. Te hace sentir lo que hizo Dios sentir a Israel en el monte Nebo al llegar a la tierra prometida. A través de Moisés le recuerda el peligro de no escuchar la palabra en la que está la vida y de ser atraído por los hilos de los pueblos que habitan en ella. En esos pueblos no descansarás, ni habrá reposo para la planta de tus pies. Sentirás que la vida está pendiendo de un hilo ante tus ojos. Temblarás día y noche y no te fiarás de tu vida. El inocente te revela la vida con mayúscula, que rebate tu vida, pero es la única que responde plenamente a la promesa que anida en el corazón de la humanidad y en el tuyo, la vida divina y filial, que está pendiéndote un hilo y te llega a ti y llega a todos a través del rostro y el corazón del inocente en la cruz. Es como si el inocente, con sus silbos amorosos desde la cruz, quisiera traer la mirada de todos hacia él y a través del libro del padre Leguilou te llamara, te despertara de un profundo sueño y al amanecer te saciara de gozo en su presencia y te liberara de ti para ponerte con todo tu ser en camino hacia él, volar y cantar el cántico de una promesa que anidaba en ti, el cántico de lágrimas milagrosamente gozosas, mezcladas de sangre rosa como la tierra, el cántico de gloria danzado sobre la muerte, el cántico del inocente. Al releer las pasadas vacaciones, el libro me alegraba también pensando que podría expresar aquí y ahora el reconocimiento y agradecimiento personal y de la facultad al empeño encomiable de don Gabriel por dar a conocer el legado del dominico francés y vincular su nombre al nombre de nuestra facultad, dedicación para la que ha sabido buscar los contactos pertinentes e incorporar a otros. Ahora estoy doblemente agradecido. No he podido preparar la conferencia como hubiera sido deseable. Espero poder mejorar el texto que se publique. Todo ha sido precipitado. Quiero dejar reposar y volver a pasarlo por la mente y el corazón. Sin embargo, me siento agradecido por haber conocido un poco más de cerca no solo el libro, sino también la persona y la vida y obra del padre Joseph Leguilou, Marie-Joseph Leguilou, y haber sido así tocado por el soplo del Espíritu que alienta en ellas, y poder compartirlo ahora con vosotros. El libro me ha vuelto a cautivar. Los perros de caza, cuando huelen la presa, corren como locos, pero se guían por la luz y el atractivo de un instinto interior. Leyendo el libro del padre Leguilou o escuchando mis palabras, alguno pensará que estamos locos. Hemos oído la presa con el instinto interior del espíritu. Ya no podemos vivir sin la dulzura de sus lágrimas gozosas, sin la luz que hemos vislumbrado en el rostro del inocente, la luz del mundo que brilla en las tinieblas.
Durante la lectura caí en la cuenta de que el padre Leguiluz había estado más presente en mi camino teológico de lo que podía imaginar. Nunca hasta ahora había estudiado con atención sus obras, pero me han salido al paso con destellos de luz en momentos puntuales. Haciendo memoria de ellos y poniéndolos en relación, he podido ver con más claridad hacia dónde me sopla el espíritu. Ya de seminarista me salió al paso con 3 libros que suscitaron mi curiosidad: Misión y Unidad, Cristo y la Iglesia, y Misión y Pobreza. No es que los leyera, los hojeé. Quizás por haber oído en alguna semana de misionología, el padre Leguiluz estuvo desde el principio en mi imaginario como una figura que encarnaba en el siglo XX la imagen evangélica, contemplativa y apostólico-misionera de hermano predicador que Santo Domingo de Guzmán vio necesaria para la Iglesia en el siglo XIII y el padre Lacordaire había renovado en la Iglesia posrevolucionaria del siglo XIX. Esa imagen me ha seducido desde entonces. Me he sentido y me siento identificado con ella, quizás por haber nacido el día de San Francisco de Asís junto al pueblo de Santo Domingo, 2 hombres que se entendieron a sí mismos y fueron llamados en su época evangélicos y portadores del Evangelio, y ser en este momento capellán de una comunidad de franciscanas clarisas. Cuando preparaba la tesis doctoral, decidí darle el título de Les Evangélica en Santo Tomás y en Suárez, aunque Suárez no utiliza la palabra por razones que no. Me resultaba extraña la denominación con que en Alemania se refieren a las confesiones católica y protestante. A la primera la llaman romano-católica, a la segunda evangélica. Recuerdo haber leído, este es el primer flash que me ha venido, en el padre Leguiluz la importancia de recuperar la palabra evangelio en la moral católica y haberme identificado con su interpretación de la concepción tomista de la ley evangélica como ley de libertad y amor y de la obra de Santo Tomás en general, a la luz de su vocación dominicana, contemplativa y apostólica a la vez, en línea con Sení, pero más radical. No lo había vuelto a leer. Al hacerlo ahora redescubro mi plena sintonía con ambas cosas. El magisterio de la Iglesia reconoce con frecuencia a Santo Tomás como doctor común, pero en la tradición de la Iglesia todos los doctores son relativos unos a otros en la común tarea de mostrar y desarrollar la inteligibilidad de la revelación en el tiempo que les ha tocado vivir. Si Santo Tomás es doctor común para la Iglesia, no lo es por el carácter presuntamente exhaustivo de su obra, sino por la capacidad altamente integradora de los principios que ha sabido colegir de lo real en el punto de intersección de las 2 obras de Dios en el mundo y en el hombre, la creación y la revelación redentora, y porque sitúa el misterio del Evangelio de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo en el principio, en el centro y en la meta de la teología, y podrá ser de verdad reconocido como tal solo en la medida en que salga a la luz la magnanimidad de su corazón, su singular servicio a la comprensión y comunicación de la palabra de Dios, su docilidad a la acción del Espíritu en su tiempo y su apertura y reconocimiento de cualquier verdad parcial que encuentre como venida del mismo. Por eso me gustaría haber encontrado en Leguiluz una lectura no solo espiritual, sino también argumentativa del pensamiento moderno, análoga a lo que Tomás hizo de Aristóteles, que entonces era condenado por la Iglesia, pero se imponía en la Universidad de París. En un contexto cultural diverso, también hoy estamos llamados a descubrir lo humano deseado en muchos proyectos culturales y elaborados al margen de la fe cristiana o directamente contra ella, y mostrar argumentativamente que lo que en ellos buscan se encuentra en la revelación cristiana, esclarecido, purificado y llevado a su plenitud. Estando ya en Madrid, me salió al paso con el misterio del Padre. Lo he consultado en numerosas ocasiones, nunca lo he leído detenidamente. Cuando preparaba el trabajo sobre la libertad religiosa en el siglo XIX, tuve que estudiar la lucha de los católicos liberales, como el padre Lacordaire, por una iglesia libre en un Estado libre. Me volví a topar con un libro del padre Leguiluz sobre la condenación de Lamennais y la problemática del periódico Avenire, en el que colaboró también Lacordaire y cuyo lema era Dios y libertad. Lamento a posteriori no haber conocido entonces su libro sobre el Vaticano II, el rostro del resucitado. En los últimos años, a medida que he ido conociendo más a través de don Gabriel y de manera fulgurante desde las pasadas vacaciones, el instinto del Espíritu Santo me hacía ver que
que el padre Leglou encarna la figura del hombre realmente evangélico, de hermano predicador cautivado y con deseos de cautivar al mundo con el ofrecimiento hecho con la razón, el corazón y la vida de la libertad y la alegría que da el Evangelio de Jesucristo, transfigurado por la belleza y ternura de Dios en el rostro del inocente, la figura del teólogo que, con su dedicación al estudio, que une dedicación al estudio y vida espiritual en la Iglesia, más aún, del teólogo santo, entregado totalmente a su misión a la altura del tiempo de Dios en la Iglesia de nuestro tiempo, de libertad evangélica para abrirse al desvelarse por el Espíritu de la verdad de Cristo en la historia, ir más allá de todo cálculo humano e incluso de toda teoría aprendida en libros y expresarse de un modo tan vivo que uno se confía espontáneamente a Él porque le ve inspirado desde lo alto y espera su ayuda para experimentar y hacer emerger creativamente siempre de nuevo el atractivo incomparable del Evangelio de Jesucristo. En la preparación de estos folios, el instinto del Espíritu me hacía ver que el padre Leglou puede ser un faro teológico, apostólico y espiritual de cara a la Iglesia misionera y en salida del Papa Francisco. Don Gabriel me sugirió que lo comparara con Joseph Ratzinger. Me pareció lleno de sentido por la profunda sintonía teológica y espiritual entre ellos. Aún así, son temperamentos distintos. Quiero hacer con delicadeza para que nadie se diga bien, pero he intentado bien medir las palabras. Más sereno, elegante, sobre todo en la edición, y señorial Ratzinger. Más rápido, penetrante y radical Leglou. Ratzinger quiere deleitarte y si le sigues te deleita. Leglou quiere arrastrarte y si le sigues te arrastra. Se ven sus obras cristológicas, El Inocente y Jesús de Nazaret, en el puesto de ambas en sus respectivos caminos teológicos y sobre todo en relación a las dos obras que les preceden, Cristo y la Iglesia, es lo que equivale en Leglou a Introducción al Cristianismo, y El Inocente, que es lo que equivale a Jesús de Nazaret. Ambos son pensadores enraizados en la historia de la fe de la Iglesia. No han pretendido nunca elaborar sistemas teológicos a partir de unos principios propios ni ofrecer doctrinas propias. Dialogan con autores de la entera historia y reciben estímulo de ellos, pero su pensamiento no se explica por suma de flujos superpuestos, sino por la orientación, profundidad y amplitud de su mirada espiritual al centro de la revelación de Dios y de la fe de la Iglesia. Solo quieren comprender y esclarecer la fe y la tradición eclesial, contemplando todo desde el centro y mostrando entre las costras el núcleo propio para darle fuerza y dinamismo en nuestro tiempo. Ambos han sentido la necesidad de introducir en la fe de Cristo y en la tradición eclesial y mostrar su unidad interna, pero Leglou va más directo al punto último de la unidad, el misterio en sentido paulino, ya en 1963. Ratzinger se limita a la unidad expresada y realizada en el credo apostólico, Introducción al Cristianismo en 1968. Ambos tratan de superar la separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Aunque murió pronto, Leglou escribe El Inocente en 1971 como punto de partida cristológico de una trilogía trinitaria. Ratzinger, en cambio, escribe Jesús de Nazaret en 2005 como coronación de su camino teológico. Son muchas las cosas que se me han ocurrido. Parece que Dios lo quería llevar pronto al padre Leglou y por eso escribió lo fundamental, y a Ratzinger parece que le tenía encomendado otras situaciones para que desde allí pudiera difundirse, diríamos, el conocimiento de su obra. Los títulos también reflejan el diverso temperamento. En Ratzinger, más distendido, Jesús de Nazaret, la historia, y lo mismo incluso Introducción al Cristianismo, credo apostólico. En Leglou, más apasionado, provocador y concentrado en un hombre y un rostro, el inocente. Ratzinger dice que el centro de su libro es la mirada de los apóstoles que ven a Jesús rezando con el Padre y la confesión de Pedro. Leglou dice que el núcleo de su libro es la lectura del Evangelio, de las bienaventuranzas a la luz del siervo de Yahvé. Siervo de Yahvé es la clave. Es una lectura muy profunda la que hace Leglou, porque es cómo Jesús entiende su misión, la misión que le da el Padre, a la luz del siervo de Yahvé, cómo esto es
también como lo leen los apóstoles posteriormente y leen su propia vida. En el volumen 6 de las obras completas de Ratzinger, que recoge sus escritos cristológicos, hay una sola referencia temprana a la Inocente de Leguilou. Lo presenta como una expresión de la teología crucis en el mundo católico. Lo ve en sintonía con su intento de hacer converger la tradición católica y dogmática de la cristología de la Encarnación y la tradición protestante de la cristología de la cruz, en el testimonio evangélico sobre el ser de Jesucristo como actualidad y éxodo. La de la Encarnación habla del ser y gira en torno a un hecho. Dios se hizo hombre y, en consecuencia, un hombre es Dios y Dios es hombre. En cambio, en la de la cruz, lo decisivo no es la antología, sino el acontecimiento, la obra de Dios en la cruz y en la resurrección, en las que Jesús destruyó la muerte y se reveló como Salvador y esperanza de la humanidad. Ratzinger considera que una teología de la Encarnación demasiado asentada en el plano del ser puede reducir el acontecimiento de Cristo a algo ontológico, como si lo fundamental y decisivo fuera el hecho de que el ser de Dios y el ser del hombre se han unido. Ante este hecho, la vida concreta de Jesús y su muerte aparecen como algo secundario, la realización de un principio al que en el fondo no añade nada nuevo. Por eso, desde el principio vio la necesidad de unir la teología de la cruz y de la Pascua a la teología de la Encarnación y contempla el inocente en ese horizonte de comprensión. No podemos saber si Leguilou ha tenido en cuenta algún escrito de Ratzinger, porque al final optó por publicarlo sin referencias bibliográficas ni aparato crítico para que pudiera llegar a más lectores. Leguilou, el libro que a mí se me ocurre sencillamente es lo que decían los franciscanos en la Edad Media: se presenta y quiere seguir desnudo a Cristo desnudo. Eso es, no he querido poner ni citas ni nada. Como luego diré, al final de su vida consideraba a Joseph Ratzinger junto a algún otro más representante de la auténtica teología de la sustitución vicaria. Es lo que le movió a don Gabriel a hacerme referencia a Ratzinger. Más allá de estas referencias recíprocas sobre cristología, cabe decir que existe una profunda sintonía y comunión entre ambos. Por don Gabriel sabía ya hace tiempo de un intercambio de cartas entre ellos. En una, Ratzinger asume los costes de la publicación del trabajo del padre Lettel, dirigido por Leguilou sobre la agonía de Getsemaní en Máximo el Confesor. En otra, agradece y pondera la obra neumatológica de Leguilou, Los testigos están entre nosotros. Christoph Schönborn recuerda que el padre Leguilou invitaba a sus alumnos a compartir sus amistades de la Iglesia, sobre todo con el profesor Ratzinger y el padre Balthasar. Para valorar la relación entre ambos hay que tener en cuenta también a los discípulos de Leguilou, al menos a los más inmediatos. Schönborn, discípulo suyo en París y luego de Ratzinger en Ratisbona, y al padre Lettel, discípulo primero de Leguilou en el Instituto Católico de París y luego de Schönborn en Friburgo. Ambos son cauce y encarnan en sí mismos y en sus obras la amistad y la comunicación teológica entre Leguilou y Ratzinger. Al primero, Benedicto XVI le encargó la presentación del primer tomo de Jesús de Nazaret y antes, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le había encomendado la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, para lo cual contó con algunos de los antiguos alumnos de Leguilou. Al segundo pude ver cómo Benedicto XVI le saludaba con emoción y devoción mientras le recordaba su libro sobre Máximo el Confesor y le animaba a proseguir sus trabajos sobre teología de los santos. A los pocos días le encomendó dirigir los ejercicios espirituales de la Cuaresma de 2011 a la Curia Romana y le sugirió que el tema fuese la teología de los santos. En el mencionado volumen de escritos cristológicos hay numerosas referencias a los trabajos de Schönborn y otros discípulos de Leguilou, como el padre Lettel. En la conferencia Cristo Hoy, que tuvo en los cursos de verano de 1989 en el Escorial, Ratzinger prolonga la reflexión que había comenzado en un artículo programático en 1982, en el que se refería a la necesidad de partir de Máximo el Confesor para mostrar la unidad entre cristología bíblica y dogmática, entre cristología dogmática y cristología espiritual, entre espiritualidad y misión católica de la Iglesia. En esa conferencia añade la necesidad de tener en cuenta para ello el trabajo pionero de von Balthasar en su libro La liturgia cósmica y las investigaciones sobre Máximo dirigidas por el padre Leguilou. Y así lo dice, y así fue en verdad, con autores como Schönborn, Lettel, Rius, Garrigues,
Felix Heinz y las actas del simposio sobre el mismo que se celebró en Friburgo en 1980. No me quiero detener en ello, pero fundamentalmente viene a consistir en lo siguiente. Hace una cita de Máximo el Confesor, que está recogida en el Catecismo, y luego le sirve para reclamar un cambio en la tendencia en la cristología y en la exégesis, despertar el sueño contra los molinos de viento del monofisismo auspiciado en su tiempo por Wagner y Jungmann, y tomar conciencia de que el peligro actual de la cristología y sobre todo de la exégesis es el arrianismo, y más aún un nuevo nestorianismo que presenta en paralelo la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, como si fuese posible hablar de Cristo sin tener en cuenta que es el Hijo de Dios. El mismo paralelismo se observa en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia en cuanto a palabra de Dios y palabra humana, como si sirviese para algo en la teología y la vida de la Iglesia el estudio de la Biblia como mera palabra humana. Tengo aquí otro tema que le he seguido un poco porque me dediqué al estudio, que es el tema de la ley evangélica, la ley nueva, que es precisamente la ley como evangelio, pero me lo voy a pasar porque es demasiado esto. Introducción, el canto del inocente. Este libro no me pertenece, me lo dio un pobre. Así comienza la introducción del inocente, pero no cayó como un meteorito en el desierto, sino que en el surco abierto de una larga búsqueda apostólica, teológica y espiritual del padre Leguilou. El pobre había estado destrozado en lo más íntimo de su ser, pero fue milagrosamente salvado y transfigurado por el Señor. Había mantenido una correspondencia con él durante 15 años y le había comunicado el deseo de escribir un libro sobre la paradoja evangélica de las bienaventuranzas. El pobre releyó entonces las cartas y le recordó en una suya el vínculo entre los pequeños y la inocencia. Ahí está el núcleo de la caridad, que había sido el objetivo teológico también del padre Leguilou, caridad entendida en sentido tomista. El que ama, el que se ha establecido en la caridad, tiene que ser pobre, totalmente despojado, inocente, triturado por el pecado del mundo. Incluso Cristo, que era Dios, no pudo amarnos de otra manera. Conviene que usted desarrolle esto, de lo que le decía en la carta. El padre Leguilou confiesa que esta carta le tocó las fibras más secretas de su corazón. Aunque ya lo sabía, nunca se le había dicho con tal profundidad que la paradoja de las bienaventuranzas era el inocente. Es decir, totalmente desprendido de sí mismo, limpio de todo mal, que penetra hasta la médula y el espíritu, al centro más íntimo de nosotros mismos, el que una vez encontrado desbarata la tranquilidad y hace la vida imposible. Ante el inocente no existe un punto de apoyo, estamos siempre perdidos, a no ser que nos entreguemos a él. Es cuestión de vida o muerte. Con él se llega pronto a lo irremediable. Si molesta, se le mata, como había vislumbrado Platón en relación al justo. La humanidad siempre ha soñado en el inocente, alguien que fuera tan responsable del mal que cargara con todo él a sus espaldas y que no tuviese parte en él. Ahí están los trabajos que más tarde publicará René Girard sobre el chivo expiatorio. Para llegar adelante el peso de la estupidez y la maldad de los hombres es preciso ser absolutamente indemne. Para triunfar del mal, por muy grande que pueda ser, es preciso no tener complicidad alguna con él. Y sin embargo, la humanidad vomita al que ha mecido desde siempre en el corazón. Extraño misterio, exclama el padre Leguilou. El inocente es a la vez el deseado de los pueblos y el rechazado. En el centro, como un sol que ilumina y vivifica el libro, desde dentro están el nombre y el rostro del inocente, en el que le hizo recapacitar el pobre. Nombre que se repite una y otra vez como para hacérsele y hacérnosle presente, para no olvidar su presencia interpelante hoy. Confiesa en la introducción, el verdadero título del libro es El inocente, sin más precisiones. Después de explicar las razones que le llevaron a ampliar el título, concluye diciendo: repito que la palabra que evoca plenamente para mí el misterio del Evangelio y de la personalidad de Jesús, sustancia de este libro, es sencillamente el inocente.